Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros, un libro, el programa de Alberto Sansegundo, uno de los programas de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, un programa de reseñas de buenos libros que Alberto iniciaba además este curso hablando sobre todo de la materia de la enseñanza. Ya lo habíamos tocado, el primer programa fue un programa piloto, hablábamos de cuentos de Julio Cortázar, pero ya hace 2 semanas comenzamos con enseñanza y creo que la idea hoy, Alberto, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es Sí, la continuar idea es así, esa, ¿no? claro. Sí, bueno, claro, hoy es día 6 de octubre, aún antes de ayer, el día 4, se empezaban las clases del máster de formación del profesorado, por tanto, coincidiendo con este todavía caliente principio de curso, sí que he querido que estas dos emisiones, recuerdo a los oyentes que durante al menos septiembre, octubre y noviembre el programa va a ser quincenal, durante estas dos primeras emisiones, el curso de septiembre en particular, he querido buscar libros centrados en, bueno, que nos ayuden a todos a reflexionar, a detenernos un poco en las muchas facetas interesantes que encierra el mundo de la educación. Y la propuesta para hoy, ¿de dónde nos viene? Hoy traigo un libro estupendo, ya tiene unos años, 4 o 5, no recuerdo exactamente de cuándo es. Se llama La hora de clase, un título claramente significativo. Su autor es Massimo Recalcati, autor italiano del que ahora hablaré. Me interesa también subrayar el subtítulo porque Sí, es muy evocador. lo estaba leyendo y me estaba impactando ya, me estaba llamando la Sí, atención. es muy interesante y sobre todo, bueno, se abre también a muchas vías de reflexión, ¿no? Por una erótica de la enseñanza. Es muy interesante. Y bueno, insisto, La hora de clase es un título muy llamativo, además que concentra lo esencial de, vamos a llamarlo así, el mensaje del libro, la propuesta que nos ofrece el autor italiano. Y hablo de la propuesta porque, a diferencia del programa de hace 15 días, en donde traíamos a Xavier Massot y El fin de la escuela, en donde había un análisis, a mi juicio, lúcido, pero también un poco catastrofista o pesimista del estado, diríamos, depauperado, a su juicio, de la educación en este momento. Podríamos decir que la visión de hace 15 días era una visión más negativa. Ahora subrayo el término propuesta porque el planteamiento de Recalcati, sin abandonar esa perspectiva crítica ni diferir en lo esencial del diagnóstico acerca de la situación actual de la enseñanza, sin embargo contiene una vertiente más propositiva. Ahí hay un hilo de esperanza que no necesariamente se vislumbraba detrás del libro de Massot. Y ese hilo de esperanza, anticipo ya, voy a hacer un spoiler, vamos a decirlo así, anticipo que reside en la hora de clase, en la propuesta de Recalcati, la salvación, vamos a decirlo así, la solución o una de las principales soluciones a estos males que aquejan a la educación, en particular a la educación secundaria, pero también en otros ámbitos, está en, diríamos, la potencialidad de la hora de clase, como luego comentaré. Que me comentas que es un libro que tiene unos años, ¿no? Sí, yo no recuerdo exactamente ahora, si los oyentes me permiten una pequeña pausa. Este libro es de 2014 originariamente en Italia y la primera edición española es del año 2016. Por tanto, bueno, son 5 años. En este mundo frenético, 5 años es medio siglo casi, ¿no? Sí. Sabes, además, un comentario que hacemos a menudo acerca del mundo editorial, cuando uno por alguna razón se le ha pasado un libro o simplemente no se le ha pasado, no tenía noticia de él y ahora, en pleno 2021, quiere recuperar un libro que ha sido publicado en 2010, por ejemplo, bueno, es que no lo encuentra, prácticamente tiene que ir a las librerías de viejo, ¿no? Esta cosa frenética del mercado editorial al que ya hemos aludido otras veces, que se come las publicaciones, las novedades llegan a las librerías normalmente pequeñas no pueden poner ni siquiera en los expositores todos los libros que les llegan, las devuelven, pasan a las grandes naves de las editoriales y allí simplemente se guillotinan. Una cosa terrible, ¿no? Bueno, pues en ese sentido hablo de un libro que ya tiene unos años. Estamos todos, No, digamos, forzados. ya no se queman en las plazas públicas los libros, Bueno, ahora bueno, se guillotinan. bueno, sabes, a propósito de esto, y tiene que ver indirectamente con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O más que nada con lo que hablamos la semana pasada, y otras veces, el año pasado, el curso pasado también salieron algunos libros relacionados con esto, la cultura de la cancelación. Sabes que en Canadá acaban de quemarse públicamente libros de Asterix, libros de Tintín, porque, bueno, digamos, este paraguas
teórico, que es el de la cultura de la cancelación. Encierran esos, al parecer, esos tebeos, encierran enseñanzas que, bueno, los jóvenes de hoy no deberían quizá En leer, ¿no? Canadá, yo no sé si en la parte francesa quizás, ¿no? No, no sé exactamente, probablemente sí, porque Probablemente sí. ambos cómics o ambos tebeos son de origen, claro, Son míticos, francés, pero son belga. míticos, son míticos. Pero ¿cómo se puede quemar algo de Asterix y Obelix? ¿Pero Bueno, cómo se puede hacer eso? porque la visión del nativo, en ambos casos, Asterix tiene una excursión que creo, que no recuerdo, porque yo Asterix no lo conozco tan bien, viaja a América. Tintín, por supuesto, viaja a América, Tintín viajó al Congo en una de sus primeras aventuras, y es verdad que, claro, estamos hablando de los años 30, la visión es, claro, digamos, rozando, si queremos poner una etiqueta, rozando lo colonial, ¿no? O lo colonialista, por enfatizar todavía más el tono, ¿no? El tono negativo, ¿no? Pero claro, es que estamos 90 años después, no hay ningún niño que haya crecido leyendo Tintín y que por el solo hecho de haber leído en Tintín haya hecho germinar en sí mismo nociones de Actitudes ideas de racistas. racismo. Claro, al contrario, Yo ¿no? creo que también eso, Alberto, fíjate que estamos hablando de educación y eso también depende mucho de la educación. Los educadores, yo creo que ahí tenéis una responsabilidad muy grande y es de enseñar el pasado, enseñar a mirar el pasado con las lentes del pasado, ¿no? O sea, ser reflexivo también sobre en qué momento se produjo una determinada obra y ser capaz de llegar a amar incluso esa obra con independencia, ¿no? De esas lecturas que son apresuradas, que son superficiales y que realmente no están captando el verdadero mensaje o todo lo de talento que tienen esas obras en concreto. Claro, fíjate, es muy interesante. Has utilizado el verbo reflexionar, ¿no? Y yo quiero conectarlo con lo que vamos a comentar, con el libro de hoy, ¿no? Es que yo creo que la función fundamental de la escuela es esa, abrir mentes. Abrir mentes no quiere decir adoctrinar, no quiere decir mandarle más. Quiere decir ayudar a pensar por sí mismos. Y yo creo que una educación que enseñe a pensar es suficiente. No hay por qué enfatizar, es decir, por qué enfatizar determinados mensajes. Si piensas con espíritu crítico, te vas a dar cuenta que el racismo es una aberración. Entonces, bueno, es interesante porque el enfoque de Recalcati parte precisamente de una crítica del estado actual de la escuela, como hacía Masó hace unas semanas. Hay tres partes. Bueno, por cierto, antes de hablar de las tres partes del libro, si me permites, querría introducir muy brevemente, porque tampoco tengo mucha información acerca de él, quién es Massimo Recalcati. Es psicoanalista, célebre además, psicoanalista italiano. Es experto en trastornos alimentarios, algo que también tiene, bueno, indirecta, tangencialmente, que ver con el mundo de la educación. Ha publicado varias cosas, varios libros que yo no conocía y sigo sin conocer, porque lo único que he leído de él es La hora de clase, siempre en la editorial Anagrama, en donde aparece este libro. La traducción es de Carlos Gumpert, que es un reconocido traductor y al que no creo que se deban algunos de los fallos formales que tiene la edición. Hay un cierto desaliño formal. Hay dos pegas, desde el punto de vista formal, que a modo de aviso para navegantes creo que debe conocer el lector, debo trasladar al lector, ¿no? Primero, estos pequeños fallos, algunos garrafales. Hay en la página 21 un hincapié sin H que te chirría. Y yo no creo que sea a causa del traductor, más bien, el traductor, como digo, es muy reconocido, tiene una amplia trayectoria en ese ámbito y además es alguien, como digo, valorado y prestigioso, ¿no? Pero bueno, sí, hay lectores, hay correctores de estilo en las editoriales, se debería cuidar este tipo de cosas, ¿no? El segundo pero, o la segunda objeción, que es más importante, y que creo que el que escucha o el que quiera acercarse al libro debe conocer porque puede resultarle disuasorio cuando se lo encuentre abruptamente en las primeras páginas, es que Recalcati es psicoanalista. Es psicoanalista y se le nota. Es decir, la jerga, el enfoque es claramente psicoanalístico, vamos a decirlo así. Hay una presencia constante como fundamentación teórica de los grandes nombres de, diríamos, esa corriente evolutiva del psicoanálisis que es el estructuralismo, y entonces está Deleuze, está Guattari, está Foucault, está Klein, está sobre todo Jacques Lacan, que, como sabes, y como muchos de nuestros oyentes quizá conocen también, se caracterizan, y ya no voy a entrar en el contenido de sus tesis, se caracterizan fundamentalmente desde el punto de vista formal por una cierta oscuridad
en el modo de plantear sus tesis, ¿no? De manera que eso es muy, muy evidente. Y quiero aclararlo porque, insisto, puede resultar disuasorio y sería un error. Si el lector se echa para atrás en las primeras páginas por esa jerga psicoanalítica, se está perdiendo, se perderá un libro formidable, extraordinariamente interesante. Si uno, vamos a decirlo así, quiero quizá enfatizar demasiado el asunto, ¿no? Se arma de paciencia, vamos a decirlo así, y esto tampoco contribuye a que no sea disuasorio el libro, pero bueno, se va a encontrar con una prosa evocadora, muy poética, y yo creo que con una mínima cultura de base y con, como digo, un ligero esfuerzo por entender, lo que tiene de poesía, lo que tiene de metáfora, ese conjunto, digamos, de expresiones, esa jerga, se va a encontrar sin especiales, como digo, sin dificultades insalvables, se va a encontrar con un contenido muy sugestivo, abierto a muchas vías de reflexión, ¿no? Fíjate que el texto está impregnado de las grandes categorías del psicoanálisis: el deseo, el goce, la transferencia, la sublimación, el padre, con mayúsculas, lo otro, o el otro, con mayúsculas, lo mismo, también con mayúsculas, la semiosis, lo incestuoso, lo agalmático, la forclusión, términos que de entrada echan por atrás. Pero insisto, merece la pena hacer el pequeño esfuerzo. Fíjate que Bueno, eso es otra manera de acercarse a ese tema de la enseñanza, ¿no? Es otra manera, una manera diferente, Sí, ¿no? Que sí, lo que ocurre también, es que que todo eso también está presente en el proceso de aprender y de enseñar. claro, lo que ocurre es que más allá de la jerga lo que interesa es lo que hay detrás, ¿no? Fíjate que con respecto a la dificultad de la jerga, Recalcati recoge un fragmentito de Lacan que dice literalmente: me esfuerzo para que no tengan ustedes un acceso demasiado fácil al conocimiento, de modo que se vean obligados a poner algo de su parte. A mí esto me interesa, yo creo que a Recalcati también, como síntoma de lo que ocurre en el mundo educativo. Facilidad o dificultad, ese debate entre lo fácil y lo difícil, lo asequible o lo complejo. El remover obstáculos, remover dificultades, acceder de manera muy sencilla, muy simple al mundo limitado de nuestros alumnos, o por el contrario, poner un cierto nivel, un cierto rigor en la exigencia, y eso llega incluso al lenguaje del profesor. Yo cuando doy didáctica en el máster, hablo a los alumnos, futuros profesores, a modo de provocación. Hay una pequeña seccioncita en donde abro la seccioncita diciendo: debe el profesor decir mogollón en clase? Claro, en el afán de acercarnos, de tender puentes, de traerlos a nuestro... me viene a la cabeza esto ahora porque ayer, tenemos las aulas abiertas en los institutos, como las puertas abiertas como consecuencia de la pandemia, como es natural, vas por el pasillo y vas escuchando las clases. Y ayer escuchaba a un profesor de una determinada especialidad, diríamos, potente, consistente, decir mogollón. Y digo, bueno, ¿cuál es el registro lingüístico en el que se debe mover un profesor de secundaria? Un registro coloquial, asequible, cercano al alumno y que por lo tanto lo capte de una manera sencilla, o deben mantenerse unos registros léxicos, no digo ya de una alta intelectualidad, pero sí por lo menos de un cierto rigor que acostumbre al alumno a dar ese paso, a saber que no se habla igual en una barra de bar o en un botellón, prohibido o no, sino que en una entrevista de trabajo, o que en una clase, o que en un trabajo académico, o que en un ámbito diríamos, más formal, ¿no? Entonces, sí que hay una dificultad inicial en esta jerga psicoanalítica. No me resisto, si te parece, a leer un pequeño párrafo muy significativo de lo complicado. Dice en un momento determinado, escribe en un momento determinado Recalcati, y átense los machos, los oyentes: el sujeto es introducido como digno de interés y de amor, erómenos. Es por él por lo que uno está allí. Eso es el efecto, si se puede decir así, manifiesto. Pero hay un efecto latente que está ligado a su no ciencia, a su inciencia. ¿Inciencia de qué? De ese algo que es justamente el objeto de su deseo de una manera latente, que quiero decir objetiva, estructural. Este objeto está ya en el otro, y es en tanto que esto es así que él está, lo sepa o no, virtualmente constituido como erastés. Por este solo hecho, cumple esa condición de metáfora la sustitución del erastés al erómenos, que constituye en sí misma el fenómeno de amor.
como te das cuenta, es claramente disuasorio, no me he enterado de nada. Y sin embargo, no es así. Sin embargo, insisto, con este poco de paciencia y este mínimo de cultura, vas a acceder a lo sustancial, que es mucho del libro, la hora de clase del libro de Recalcati. Bueno, está posicionando, ¿no?, a ese par de sujetos que se encuentran en el fenómeno de la enseñanza, ¿no? Claro, Es, sí, es sí, un, no, y es sí, un- sí es un inteligible, claramente. posicionamiento, ¿no?, de lo que es ese proceso. ¿Quién es uno y quién Sí, es otro? lo que ocurre es que quizá para quien no esté avisado, el entrar y de repente encontrarse aquello puede frenarle, ¿no? Pues no, que haga el esfuerzo, que aguante unas páginas, que intente desentrañar aquel sentido, porque va a encontrarse con un texto muy fecundo, que le va a despertar interés y que le va a hacer pensar, ¿no? Que va a aportar mucho, seguro que les va a aportar mucho. Bueno, ibas a comentar con los tres ejes, ¿no?, en los que Claro. dividirías o en los que seccionarías esta obra a la hora de clase. ¿Cuáles serían esos tres ejes? Sí, él habla, desde mi perspectiva, fundamentalmente en tres ejes, ¿no? Uno primero, que es esta descripción, en lo que coincide con Masó, que decíamos, del lamentable estado de cosas vigente, ¿no? Él habla de la desertificación absoluta del discurso educativo. A continuación, hace un recorrido por las, también a su juicio, tres grandes etapas recientes de la evolución de la escuela, de la institución escolar, ¿no? Y luego la última parte, que es la más consistente, la más extensa, la que yo creo que ocupa 3/4 partes o 4/5 partes del libro, es la propuesta que yo antes llamaba optimista, salvadora, que reside, como digo, en la hora de clase. Entonces, si te parece, comento muy brevemente cada una de los tres ejes, y luego, bueno, pues comentamos algunas otras ideas que pueden tener interés, ¿no? Sí, muy Lo bien. que hace, en primer lugar, Recalcati es fotografiar, por decirlo así, la escuela actual, depauperada y en estado crítico, como señala. Y hay dos causas que ya anticipábamos el otro día, también estaban en el análisis de Masó, a su juicio, dos causas principales de este fenómeno. Por un lado, la pedagogía neoliberal, que reduce la escuela a una empresa, y que por lo tanto lo que le importa son estos tópicos actuales de las competencias, el hacer, y que deja de lado, en un rincón totalmente relegado, todo lo que no tenga que ver con lo eficaz, con lo útil, con lo que importa, ¿no? Por tanto, en este sentido, la filosofía, el latín o el griego, la historia, el arte, pues no tendrían un interés instrumental inmediato y, por lo tanto, evidentemente, se registra una cierta, diríamos, proscripción de este tipo de disciplinas, ¿no?, de este tipo de saberes, ¿no? Y el segundo frente, que es causante, a juicio de Recalcati, de la mala situación de la escuela actual, es lo que él llama un totalitarismo blando, narcotizador o excitante, que aprovecha, sobre todo en estos días de hipertecnologización del mundo, aprovecha esa función hipnótica que ejercen, bueno, los dispositivos electrónicos sobre nuestros jóvenes. Y entonces ahí entraría la incorporación de masivamente de la tecnología a las aulas, pero que en el fondo, a juicio de Recalcati, lo que está haciendo es abundar en el fenómeno que ocurre fuera, que es el fenómeno, lo que él llama la destructiva convicción del por qué no, es decir, el placer inmediato. ¿Por qué resistirme al placer? ¿Por qué no gozar sin límites? Dice. ¿Por qué no el disfrute permanente? ¿Por qué no a la superficialidad, a la inmediatez del presente, al placer instantáneo, a la facilidad gratificante, que es el mundo que tenemos fuera? Como yo creo que ya he comentado que en otras ocasiones, no sé si hace 15 días también, el desajuste actual entre el mundo de la escuela y el mundo de fuera es más grande, creo yo, que nunca, ¿no? Porque el mundo de fuera es el mundo del presente, de la gratificación inmediata. Lo quiero todo ya. Como he comentado otras veces, si la conexión a Internet tarda más de 3 segundos, decimos que lento va el asunto. Porque quiero placer, quiero satisfacción, no aguanto. Como consecuencia de todo ello, el umbral de resistencia al fracaso o a la frustración baja extraordinariamente. Nos cansamos muy rápido, nos aburrimos muy rápido, porque estamos acostumbrados al estímulo constante. A consumir continuamente, diría yo. Yo creo que es la estructura Efectivamente, económica la que está marcando toda esa prisa. efectivamente, porque lo que hay detrás en gran medida, detrás de todas estas plataformas tecnológicas que inducen al estar permanentemente conectados, son los grandes intereses económicos de los gigantes de la tecnología en este momento, ¿no? Hemos hablado también, creo, el año pasado, de un concepto que ahora ya se ha impuesto, que es el de la economía de la atención. En este momento la clave es la economía de la atención. En un mundo en donde proliferan las informaciones, donde hay tal cantidad de estímulos constantes en todos los ámbitos, el dinero está detrás del que consigue captar la atención. Y el modo de captar la atención es mantenerte permanentemente atento, mantenerte permanentemente conectado a esos libros. Entonces, ese es el mundo del presente,
de la satisfacción inmediata. Mientras que la escuela, aludo de nuevo a ese desajuste, la escuela todavía sigue siendo un mundo, diríamos, del futuro, porque el mensaje, simplificado, el mensaje que transmite la institución escolar es aguanta, 2, 3, 4, 16, 20 años hasta que seas adulto, aburriéndote considerablemente, o no aburriéndote, pero en cualquier caso, dejando de lado la gratificación inmediata, en la idea, que me tienes que creer a mí porque soy profesor, en la idea de que dentro de 20 años esto te va a resultar útil. Claro, pero en Es cualquier difícil, caso... es muy difícil el reto, Muy sobre difícil, todo cuando hay tanto descreimiento en el futuro, ¿no? Porque, bueno, claro. también en situaciones de crisis como la que parece que vamos dejando atrás, tampoco impele a tener mucha confianza en el futuro. Eso es, eso es, eso. Se juntan ambas cosas, ¿no? Es que nadie quiere perderse el presente porque todo el mundo quiere disfrutar. Sociedades ricas, estamos hablando, por supuesto, sociedades como la nuestra, estados de bienestar, en donde, más allá del paréntesis de la pandemia, etcétera, coyuntural, esperemos. No, lo estructural es que, lo voy a decir con toda la cautela del mundo, porque efectivamente hay bolsas de pobreza y porque efectivamente hay gente que no vive suficientemente, pero como sociedad no hay más que salir a las terrazas, no hay más que salir a los restaurantes, que tienes que pedir hora para ir a cenar con 15 días de antelación. Es decir, la gente vivimos bastante bien y por tanto queremos el placer constante. No me privo de viajar, no me privo de la comida, no me privo de... Y ante eso entra un mundo que te dice, oye, no, mira, vas a aguantar una historia sobre la fotosíntesis que te trae sin cuidado aparentemente, que no tienes ni idea para qué sirve, pero créeme, eso es bueno para ti porque te va a hacer mejor persona, ¿no? Entonces, en cualquier caso, las dos fuentes, las dos fuerzas de las que habla Recalcati, digamos esta vertiente economicista neoliberal, y luego esta que hablábamos el otro día en términos de Masó, teocnología, esta obsesión por lo tecnológico y por plegarnos al mundo en el que viven nuestros jóvenes fuera de los muros de la escuela, está depauperando la escuela y ese es el primer gran eje. Él habla de que, bueno, cosas que todos los profesores, yo creo, sin excepción, comprobamos constantemente en nuestro día a día. Los programas de estudio se reducen, los exámenes universitarios deben basarse en bibliografías cada vez más que no superen un cierto número de páginas, cada vez más limitadas, los padres protestan por los deberes, los procedimientos disciplinarios son abusos autoritarios, ya sabes que en la última ley de reforma universitaria, pues ya copiar no es una falta seria, sino que es una mera falta leve, que se le da un pescozón al alumno en la oreja y ya con eso se va para casa. Entonces, ese nivel de pauperación, fíjate, yo quiero contar una anécdota personal. Yo doy clase, como hemos dicho, en el máster de formación del profesor, soy el coordinador del practicum de ese máster, y ese máster se somete con bastante regularidad, prácticamente cada 2 años, a una evaluación externa. Como sabes, probablemente, el sistema de evaluación universitario, pues profesores que forman parte de las comisiones de evaluación y que pertenecen a universidades y con rangos muy distintos en diferentes universidades de España, se acercan a los estudios que quieren evaluar y, bueno, piden evidencias, examinan las evidencias de lo que se está cursando, de los exámenes, de las pruebas, se entrevista a algunos de los principales operadores, profesores de diferentes materias, etc. La última vez que yo, como coordinador del práctico, que soy responsable, entre otras cosas, primero de colocar a los alumnos del máster en sus prácticas en los diferentes institutos de Salamanca, Ávila y Zamora. Pero también soy el redactor de la guía del prácticum que permite orientar a los alumnos cuando llega, a los alumnos y a los profesores, cuando se produce la fase de prácticas. Es verdad que yo soy un pesado, es verdad que tengo mucho rollo, como puede comprobar cualquiera que nos siga medianamente, y no acabo nunca. Eso para la radio es una alegría, Alberto. Bueno, pues perfecto, ¿no? Pero fíjate, no lo debe ser tanto para el escribir, porque la guía, que es una guía, es decir, no es un libro que se lee de la primera página y acabas en la última. Yo llevo, si me voy a Nueva York, una guía de Nueva York y cuando entro en el restaurante, entro en la sección de restaurantes. Cuando quiero ver qué museos hay, entro en la sección de museos. La guía del Practicum tiene 153 páginas. Y es una guía, claro, que lógicamente tiene muchísimas informaciones. Pues bien, la última vez que me llamaron a mí como coordinador del Practicum para preguntarme debilidades, fortalezas de las prácticas, lo que se me echó en cara es directamente que la guía, no la guía, que yo entiendo que la guía puede ser cuestionada, el contenido puede no interesar. Lo que se me cuestionó fue que fuera una guía de 150 páginas. Es decir, la última ratio para medir la calidad de una producción, vamos a llamarla académica, es que tiene muchas páginas. Es que en la actualidad nadie lee algo de 150 páginas. Pues peor para el que no lo lee. La institución universitaria no debería, a mi juicio, plegarse a ese tipo de cuestiones. ¿Desde cuándo las teorías de Einstein o las de Kant se miden al peso?
Bueno, Se medirá aquí por la podríamos calidad. aplicar aquello de quién controla al controlador o quién custodia al que custodia, ¿no? Es que el dicho este latín, pues Sí, estas sí. personas que tienen esa función importante, ¿no? De hacer ese control, ¿no? De Sí, las pero bueno, yo no cosas, los claro, culpo, ¿eh? si no llegan más allá de decir, Fíjate, tiene pero no es 150 una cuestión, páginas. no es una cuestión de la que yo culpe a nadie. Es decir, es simplemente, lo pongo como ejemplo no de crítica, sino del estado de cosas imperante. Este es el estado de cosas imperante. Esto que hemos hablado el otro día también, ¿no? El hecho de que tú entres en una página para leer cualquier cosa, un artículo académico, y te pone arriba duración de la lectura, 5 minutos. ¿Por qué? Porque como dure 15 ya no. Otra cuestión, las charlas TED, que son magníficas, no pueden pasar de 18 minutos, porque aburren al personal. Los cursos MOOC, Massive Open Online Courses, que proliferan por todas partes, pero no pueden durar más de 8 minutos. ¿Quién va a aguantar a un pesado como yo hablando 1 hora sobre libros? Nadie. Pero es que ese no es el planteamiento. Yo soy pesado, pero es que además tengo una voluntad explícita de no ceñirme a la sencillez, a la píldora, al tweet, porque creo que es contraproducente. Estamos haciendo mucho mal a nuestros alumnos. Pero bueno, estoy derivando demasiado. La primera parte del libro de Recalcati es esta descripción con estos rasgos, que yo he glosado quizá en exceso, de diríamos, el malestar que puede generar la actual situación de la enseñanza, en la que el profesor, como dice él también, se convierte en un híbrido de tecnoburócrata, por un lado, y de asistente emocional, por otro, preocupado por la empatía, por la afectividad, por la resiliencia, por ese tipo de cosas de los jóvenes que viven, por otro lado, obnubilados en su permanente conexión electrónica. A partir de ahí, el segundo frente, que es muy sugerente del libro, es la evolución de la enseñanza de la escuela, de la institución escolar en los últimos, y insisto, es extrapolable también no solamente a secundaria, sino también a la universidad, en los últimos siglos. Entonces él habla de 3 grandes momentos, jugando en los 3 a la hora de describirlos, también de manera metafórica, con la noción psicoanalítica del complejo. Entonces habla de la escuela Edipo, habla de la escuela Narciso y habla de la escuela Telémaco. Y fíjate, hace un doble análisis, o que permite una lectura diacrónica y sincrónica. Es decir, efectivamente hay una sucesión. Tuvimos una época de escuela Edipo, luego se pasó a la Narciso y ahora sería la Telémaco, o la que él propone es la Telémaco, pero también es sincrónica. Simultáneamente, en el seno de las clases, de las facultades, de los institutos, se están dando manifestaciones de los 3 tipos de escuela. La escuela Edipo es la escuela clásica convencional con la figura del padre. Es decir, la idea de la autoridad, la idea de respeto a la ley, del castigo, de la importancia del pasado, y por tanto el castigo a la transgresión. Es la infancia, la escuela que en mi infancia, que la gente que tiene ya una cierta edad ha vivido en su infancia y en su primera juventud. Esa escuela acrítica, autoritaria, represora, totalmente científica, vertical, jerarquizada, piramidal, y por tanto, claro, algo que hoy nadie, en principio, se supone, puede sostener. Como reacción, en esta idea de diacrónica, como reacción surge, y aquí vuelve a surgir para nosotros también, como en todos estos comentarios que hacemos sobre la educación, mayo del 68. Surge la escuela Narciso. Por cierto, Recalcati cita también The Wall, el disco de Pink Floyd, como símbolo de esta. Bueno, Cuando se mata al padre, ¿no? Sería cuando se claro, mata al matar al padre. padre. Hay que matar al padre, hay que matar la autoridad de ese profesor avejentado, represor, etc. Claro, lo que ocurre es que la deriva es que ese impulso genuino, vitalista, liberador, incluso libertario, emancipador, acaba convirtiéndose, a juicio de Recalcati, y yo lo comparto, en un egocentrismo infantil, en un mirarse el ombligo, en una escuela Narciso. Y entonces ahí entra el juego. Frente a la tortura y la represión de la escuela jerarquizada, la escuela como juego, el desarrollo libre fluir del alumno. Entonces, claro, ahí habla de la escuela como parque infantil. Fíjate que hay un libro que presentábamos aquí hace un año de Gregorio Luri, ¿no? La escuela no es un parque de atracciones, sostiene. Bueno, pues esta idea de parque infantil, en donde está el juego, renunciamos a él dice, cualquier relación comprometida con el saber, el profesor renuncia a la tarea de enseñar y se convierte en un animador sociocultural, en alguien que entretiene, que divierte,
bueno, que intenta motivar, un coach, en definitiva, en la jerga de hoy. Y claro, de nuevo, pues estamos en una situación en donde sí hemos eliminado la idea de la autoridad, pero hemos convertido, él dice que también nuestras vidas, pero en cualquier caso el ámbito escolar, de un mundo de inanidad, de ligereza, de esterilidad, de falta de conocimiento, de vacío, de analfabetismo funcional generalizado, de deterioro del saber, etc. Y claro, frente a ello, en ambos casos, dice, tanto la escuela no reivindica ni la escuela represora, que no tiene sentido, la conservadora, ni tampoco la crítico experimental, ¿no? Las dos tienen, a su juicio, la misma deficiencia radical. Entonces, propone en la escuela Telémaco. Un Telémaco que ni quiere matar a su padre, a Ulises, ni se regodea en el hedonismo de vivir tranquilamente en esa espera, en el hedonismo autorreferencial, autosatisfactorio de la condición de hijo permanente, que es lo que sería más o menos ese infantilismo generalizado al que conduce esa escuela Narciso, ¿no? Y sin embargo lo que hace es que asume de manera madura y adulta su posición en el mundo y construye. Ya sabe que el padre no va a ser, ni lo será más, ese héroe carismático, victorioso, que tiene solución para todo, eso se acabó, pero tampoco va a ser un hijo permanentemente deudor de la espera. Es el maestro, en ese caso, el docente Telémaco, es el maestro que ya sabe que no tiene todo el conocimiento del mundo, que no es la autoridad indiscutible, como lo pudo haber sido hace 50 años, sino que es alguien que aspira a convertirse en testimonio, que aspira a cambiar la vida. Literalmente, la promesa, dice Recalcati, que la escuela Telémaco sostiene, a contracorriente, es la de el acceso a la cultura, es fundamental. Nos obliga, dice literalmente, a renunciar al goce incestuoso, es decir, al mero regodearte en tu, vamos a decirlo así, tu mismidad. El maestro es capaz, el maestro Telémaco, de abrir las vidas de sus alumnos a una vida más satisfactoria, capaz de ensanchar sus horizontes. Frente a la escuela castradora clásica y la escuela anodina, que traen toda esta tecnologización, economización, ludificación, vamos a utilizar estos neologismos, de la escuela actual, habla de una escuela que ofrezca una relación vital, mucho más intensa, mucho más satisfactoria, superado el disfrute fugaz, el placer fugaz del disfrute inmediato, una relación mucho más satisfactoria y mucho más poderosa con el saber. De tal manera que, y ahí entra lo del erotismo, porque lo que defiende es que el profesor tiene que ser capaz de convertir al conocimiento, al alumno, o acercar al alumno hacia el conocimiento y convertirlo en un objeto capaz de despertar el deseo. Dice literalmente, un objeto erotizado en condiciones de funcionar como causa del deseo, capaz de estimular, de atraer, de poner en movimiento al alumno. El profesor tiene que presentar de manera seductora el saber, de tal manera que sin complacencias, sin autoritarismos, pero tiene que despertar el deseo por el saber. Y claro, fíjate que eso no es disparatado, porque también creo que lo hemos comentado en alguna reseña relacionada con el mundo de la educación de estos años atrás, ¿no? Educación y seducción tienen la misma raíz etimológica, es el verbo ducere, que es el verbo guiar. Seducir es guiar hacia ti, atraer hacia ti. Y esa es la función del profesor, en definitiva, atraer hacia el saber, hacia ti como medio. Lo contrario sería manipulación, es decir, conseguir que el alumno coma en tu mano, eso es manipulación. Atraer, yo hablo siempre, y creo que aquí también lo he hecho, de una metáfora que creo que había leído en Sabater, la del profesor que atrae al alumno, lo acerca a la ventana del aula, le abre las ventanas del aula y a través de ahí, de esas ventanas, mira, este es el mundo, vuela. Esa es la función del profesor. Entonces, hay muchos subtemas conectados con todo esto, pero ese mensaje poderoso del profesor a través de la hora de clase, porque el modo en el que esto se hace es la hora de clase. La hora de clase es insustituible. La hora de clase con la capacidad de cambiar la vida de la gente. A través precisamente y dice de cómo, esa porque bueno, el mensaje está claro, esa propuesta esperanzada que tú comentabas, ¿no? El mensaje parece que está claro, pero supongo que no dice cómo, que no, no hay cómo se recetas, ¿no? consigue eso.
No hay recetas. Lo primero, desde mi punto de vista, y yo te lo digo, claro, en la medida en que tengo contacto con futuros profesores y, por tanto, tengo que dar indicaciones, ¿no? Lo primero es desmontar, es enseñar a pensar por sí mismos. Y, por tanto, desmontar mantras, desmontar lemas que hoy imperan por doquier en el mundo de la educación, en todos los mundos, pero en la educación en particular, y que no son realmente consistentes. Hay que analizar qué es, hay que pensar, primero, ayudar a pensar. Y segundo, transmitir el mensaje por activa y por pasiva de que lo importante es saber. Más allá de que luego ese saber haya que transmitirlo y busques fórmulas que lógicamente no pueden ser las mismas que las de hace 50 años, pero privilegiar lo que debe ser privilegiado, jerarquizar lo que debe ser privilegiado. Saber es lo esencial, saber es lo que mejora nuestra vida. La fotosíntesis, la revolución industrial, la trigonometría no son interesantes en sí mismas, como podría postular la escuela Edipo. Hay que saber trigonometría porque sí, autoritariamente, porque soy el profesor y yo te lo mando. Pero la alternativa, que es la trigonometría, la fotosíntesis y la revolución industrial, no sirve. Vamos a jugar, porque lo importante es la empatía, tampoco sirve. Para mí, en mi mensaje personal, y aquí ya estoy ya no glosando a Recalcati, que como digo no puede dar recetas, yo tampoco las doy, pero el mensaje es saber, y saber significa 3 cosas, a mi juicio, incluso diría 4. Una, saber mucho de tu materia. Malamente vas a poder transmitir información, conocimientos, vas a poder seleccionar contenidos, vas a poder elegir la metodología o los recursos o las técnicas más adecuadas para contar lo que es la fotosíntesis si no sabes lo que es la fotosíntesis. Saber con mayúsculas, no 4 pinceladas memorizadas en la carrera o leídas de un libro y que tengo que soltar. Saber con mayúsculas significa ser capaz de abrirte a todas las ramificaciones a las que se abre cualquier concepto, cualquier noción, cualquier idea, cualquier etapa histórica, cualquier concepto o noción matemática, física, de lo que sea. 1. 2. Hay que saber que eso que sabes es fundamental para la vida. Es decir, lo voy a decir de manera muy tajante. La vida es peor, debes saber, un profesor, que la vida es peor si no sabes lo que es la fotosíntesis, si no sabes lo que es la revolución industrial, si no sabes lo que es la trigonometría. Y por tanto ahí está el acercamiento erótico al saber. Cambia tu vida, eso es pasión. Eso es vivencia palpitante. Muchas veces tenemos todos, en nuestra experiencia como profesores, tenemos esa experiencia, mayoritaria, por cierto, de profesores, vamos a llamarlos burócratas. Gente que como es el profesor y está en el plan de estudios y hay que explicar la fotosíntesis, te la explico. La fotosíntesis es vida palpitante. Hay que saber mucho y saber que aquello que sabes es trascendental. Y luego, 3, hay que saber contarlo con pasión y con entusiasmo. Hay que saber transmitir todo esto. Para mí son las 3 cualidades fundamentales del profesor y lo que más se puede parecer una especie de receta. Yo intento inculcar en los futuros profesores esa idea. ¿Cómo se hace? Por supuesto, teniendo una voluntad explícita de convertir. Primero, saber que la clase, la hora de clase, siguiendo a Recalcati de nuevo, porque no me quiero ir de él, es el instrumento más poderoso que tenemos para despertar el interés por el conocimiento. Y el interés por el conocimiento es fundamental para cambiar la vida, para mejorar la vida de nuestros jóvenes. Yo a mis alumnos, el primer día de clase, y vuelvo a mi terreno personal, les cuento cuál es la pregunta fundamental, y creo que aquí ya lo he comentado algunas veces más. ¿Cuál es la pregunta fundamental que se debe hacer un profesor al empezar un nuevo curso con unos nuevos alumnos? Yo lo que me hago no es, ¿cómo voy a motivar a estos chicos? ¿O les interesarán los estudios? ¿O serán buenos académicamente? Yo lo que me pregunto es, ¿dónde van a estar mis alumnos dentro de 30 años? ¿Y qué puedo hacer yo ahora, en esta pequeña medida de mi modesta clase, para facilitar que dentro de 30 años alcance la felicidad? Y puede parecer demasiado trivial, pero cuando hablo de alcanzar la felicidad estoy refiriéndome a esto. Es decir, que aprovechen todas las posibilidades que tiene la vida. El profesor tiene que ser, claro, es una propuesta que excede lo técnico. Claro que hay recursos técnicos, claro que en un máster se explican técnicas, se explican métodos, se explican diferentes recursos educativos, pero la clave no es esta. La clave es que el profesor debe ser alguien que multiplique las posibilidades de la vida de nuestros alumnos, que les abra las ventanas que le muestren la potencialidad riquísima del mundo. Claro, eso tiene un corolario. El profesor, en mi tesis, debería ser un sabio o estar cerca de ser un sabio. Y eso ya es una cuestión muy concreta, muy técnica. Hay que filtrar al profesorado de una manera adecuada, cosa que no se hace.
Y sobre todo dar prestigio al profesorado, ¿no? Porque están muy desprestigiados también los profesores, digamos, dentro de la masa social. No es una profesión que esté valorada y que tenga un gran prestigio social. Un influencer tiene ahora mismo más prestigio social que un profesor. Bueno, a años luz de diferencia, evidentemente, ¿no? Efectivamente, pero fíjate que está todo conectado, es un bucle, ¿no? Para que el profesor sea... Yo no creo demasiado en las medidas externas. Evidentemente se puede hacer desde el punto de vista normativo, tomar medidas que prestigien al profesorado. Fundamentalmente, que haya una carrera profesional, que formarte y saber y aprender suponga, bueno, pues unas compensaciones, unas ventajas que te compense realmente mejorar, unas compensaciones económicas también. Pero yo creo fundamentalmente en ti, en la persona. Para eso hay que fomentar la vocación, Alberto. Claro, para eso no se fomentan vocaciones. Es que Y tú que eres coordinador del Practicum, del CAD, de ese curso de adaptación pedagógica, yo creo que eso lo conoces, que muchos de los estudiantes que hacen este curso o este máster es porque no tienen claro su futuro profesional y dicen, bueno, pues lo hago y quizás me salga algo en la enseñanza, ¿no? Yo creo que ahí hay falta de vocación en gran parte de ese alumnado. Bueno, un matiz, ya no es CAP, es un máster, efectivamente, incluso hay voluntad explícita por la organización del máster de borrar cualquier referencia, porque cualquier parecido es mera coincidencia, a un CAP que era ciertamente desastroso. Sí, vamos a ver. Como decía, ¿no? El profesor, ahora entro en detalle en lo que me comentas, el profesor debe ser muy bueno, porque para que el profesor tenga prestigio hay que prestigiarlo desde fuera, pero tienes que ser tú prestigioso y por tanto hay que filtrar a gente buena, muy buena, con vocación o no. Yo no creo demasiado en la vocación, creo más en la profesionalidad. Si tú eres profesor, eres profesional, tienes que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Y sin embargo somos burócratas, sacamos nuestra oposición y ahí estamos y no hay forma, no rindes cuentas, ¿no? Entonces, el prestigio viene por seleccionar también a los profesores, por tener un nivel de exigencia alto, pero es que no hay nivel de exigencia, no lo hay en los alumnos, no lo exigimos a los alumnos, que los aprobamos sin más. El máster, y enlazo con esto acerca de si la vocación o no vocación, esto que planteas de tu pregunta, en el máster de formación del profesorado de la Universidad de Salamanca, 325 alumnos cada año. Cuando publicamos, ya tenemos conocimiento de las tasas de éxito, de rendimiento, de evaluación del curso 19-20, del 2021. Todavía no tenemos esa información. El 100% de los alumnos aprueban las diferentes materias. Tengo páginas, el informe último, son 15 páginas, en donde aparecen 25 líneas, cada una de esas es una asignatura de las diferentes que cursan las diferentes especialidades del máster. Y ves las tasas, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Esos 325 alumnos obtienen de media en todas las asignaturas del máster un 8,53. Esto hasta estadísticamente es imposible. Revela que, venga, lo dejamos pasar. No estamos filtrando. ¿Por qué? Porque en estos mundos de los que hablábamos también el otro día, no, es que suspender, no se puede suspender, porque es esta cosa infantil, y no sé, y entonces, claro, le pones a un alumno en una materia un 7 y te lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque un 7 además de la competitividad, si además de la competitividad empresarial también entre las propias universidades, ¿no? O sea, todos queremos la excelencia, pero a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Yo creo que también ocurre, en parte ocurre eso. Claro, pero nosotros en el máster tenemos como un logro que aprobamos al 100% de nuestros alumnos. Y eso, a mi juicio, no solamente no es un logro. A mi juicio, eso es algo que hay que nos obligaría a reflexionar, porque no es posible que los 325 alumnos sean excelentes profesores después de terminar el máster. No es verdad. Hay una relajación, hay esta idea de... Y entonces, claro, se produce un efecto bucle. 10 meses después vemos en el telediario un chico con 3 grados y 2 másteres sirviendo hamburguesas en el McDonald's. Claro, ayer salía en el periódico, el ayer de hoy, que estamos grabando, no el ayer del 6 de octubre, una información acerca de que la PIAC, que es la evaluación tipo PISA, pero que evalúa las competencias de los adultos, habla de la sobrecualificación de los universitarios españoles, ¿no? Yo matizo, no hay sobrecualificación. En algunos casos sí. Lo que hay es sobretitulación.
Es decir, y eso lo analiza el informe, un porcentaje alto de los titulados no tienen la cualificación que revela su título. Y entonces lo que hay no es una sobrecualificación, es una sobretitulación. Tienes 2 másteres, pero no dicen nada relevante de ti. No tienes las competencias. Has aprobado 2 másteres, con un 100% aprobados, por otro lado. Entonces, bueno, insisto, nos hemos salido demasiado. Nos hemos salido, sí, quizás un poco, pero bueno, muy interesante todo lo que estás contando. De todas maneras, a pesar de ese panorama que decías que pinta, que es un panorama malo, ¿no?, para la enseñanza, también incidías en esa propuesta esperanzada de Máximo Recalcati. Al final él confía, ¿no?, en que se puede salir de ese estado de cosas, sobre todo siendo serio con uno mismo, tomándose también en serio lo que uno hace, disfrutando de lo que uno hace. Claro, él dice que frente al declive de la hora de clase, la hora de clase como elemento sustancial, y dice, frente a ese declive, un declive que viene abonado por la muerte de los libros, por la informatización de las herramientas didácticas, por la exaltación de esas metodologías activas, por el habla del encarnizamiento evaluativo, por el diluir las exigencias en la evaluación, él habla de la hora de clase reformulada. O no reformulada, vuelta a ser lo que probablemente en muchos casos ha sido, ¿no?, en el pasado. La fuerza de la hora de clase, la fuerza del testimonio del profesor, del contagio del profesor, del poder de la palabra, el poder de la literatura, el poder de la escritura, de la labor docente para transformar la vida, la conversión del aula en un objeto de deseo, que despierte realmente el deseo de saber. En ese sentido, como decía, erótico. Una clase solo será tal si sabe mantener despierto el deseo, si es capaz de generar transferencia, arrebato, enamoramiento primario del saber. Y por tanto, la apuesta es la potencialidad transformadora del profesor. Pero claro, para eso, él habla incluso del profesor, de su carisma, de su estilo, de su voz, tiene un apartadito concreto acerca de la voz del profesor. Entonces, bueno, claro, él alude a algo que ha ocurrido siempre. Hay un capítulo final, que no quiero dejar de comentar, emocionante, son 20 páginas, pero el libro merecería la pena, aunque solo fuera por esas 20 páginas. Se titula Un encuentro, y en él Recalcati cuenta su propia experiencia como, de chaval, alumno problemático. Y cuenta también la súbita, deslumbrante y decisiva aparición de la señorita Julia, la profesora de lengua, que cambió su vida. Entonces, esas 20 páginas de Un encuentro incluye una especie como de carta a la profesora, de la que no sabe nada, no sabe en este momento dónde está, ni siquiera si se ha muerto. Te quise de verdad, dice, has sido uno de los grandes amores de mi vida. Y como todos los grandes amores, inolvidable e irreemplazable. Por eso lo recuerdo todo de ti. Seguía tu palabra, que era pronunciada por una voz leve que me inspiraba. En definitiva, este profesor transformador ha estado siempre. Solo que ahora, precisamente por la relajación de las exigencias, cada vez hay menos profesores con esta capacidad de transformar. Y eso es lo que queremos, no alguien que te ponga a jugar al corro de la patata para aprender trabajo en equipo. Estoy simplificando, estoy caricaturizando. Queremos gente capaz de transformar. Las oposiciones, yo he estado en tribunales de oposiciones, tengo mucha relación. Este verano hemos hablado, he estado en el tribunal de cátedras. Tienen que ser exigentes. Tienen que ser exigentes y medir bien medido el que sabe mucho. Porque es relativamente fácil que el que sabe mucho pero no lo sabe transmitir aprenda a transmitirlo, mucho más fácil que el que sabe transmitir pero no tiene nada que contar pueda adquirir ese conocimiento. Sí, serás un embaucador, serás un vendedor de crecepelos. Pero falta la chicha, la clave es la chicha. Y de esa función, transmitir, vamos a decirlo así, coloquialmente, chicha, ha dimitido la escuela. Ha dimitido el sistema educativo. Por eso el cambio debe ser un cambio radical. Yo, muy modestamente, a mis alumnos, en todos los ámbitos, pero fundamentalmente a los alumnos del máster, les digo, empieza por ti. Conviértete en un profesor, un profesor que enseña. Enseñar etimológicamente es signum, dejar huella. Dejar tu sello, conviértete en eso. Pero no de una manera demagógica, poniéndonos a jugar, qué majo es este que nos pone a jugar. Enseña, transmite la pasión por el saber. Ese es el mensaje. Y yo no sé si, bueno, ese es el mensaje seguramente también de Recalcati, ¿no? La hora de clase. Yo no sé, me comentabas antes que hay algunos otros temas que yo no sé si nos da tiempo a que reseñes, aunque sea brevemente, que también aparece en la hora de clase.
Sí, bueno, tú eres la responsable de que esto dure lo que tiene que durar. Yo ya sabes que si me dejas hablar, me tiro, y sobre todo Me estos temas da que me un gustan poco de mucho. apuro cortarte, porque además que Entonces, también estamos hablando de enseñanza, bueno, yo creo que estamos en el lugar idóneo para hablar de esto. tú me cortas cuando quieras. Mira, la exigencia de la memoria es uno de los subtemas de los que hablo. Sin memoria no hay nada. La memoria como base de todo procedimiento, de todo proceso de conocimiento, ¿no? El juego, el límite, la frontera difusa, pero muy interesante, que es donde nos movemos todos, entre el deseo y la obligación. Porque la escuela es obligatoria, claro. Pero a la vez tienes que ser capaz de despertar el interés. Yo les cuestiono también a los alumnos cuando les doy clase, a los del máster, les planteo, ¿qué harías si te tocara dar una materia de 4 horas a la semana, no evaluable, y que los alumnos lo supieran? Que supieran que no es evaluable. ¿Cómo harías para conseguir que fuera? Esa es la clave. Tienes que despertar el interés. Bueno, de eso habla indirectamente. Habla sobre todo también, y es muy curioso, bueno, muy interesante, porque es el núcleo en definitiva de lo que hemos venido contando, de el placer de la renuncia a la satisfacción inmediata. Es decir, diferir el placer. No querer, lo quiero ya. Esperar. Hay mucho más placer en esperar. Una derivación. Creo que era Gómez de la Serna, no estoy muy seguro. Y en cualquier caso lo que voy a decir es muy polémico. Y me da igual quién lo hubiera dicho, ¿no? Creo que era Gómez de la Serna el que decía, lo mejor de hacer el amor a una mujer es cuando subes las escaleras de su casa. Bueno, es demasiado provocador, pero la idea es esta, diferir el placer. Y entonces, en este momento en el que todo el mundo quiere lo inmediato, me aburro de este programa y a los 5 segundos cambio a otro. Pero no has tenido ocasión, me aburro de este libro y a las 10 páginas lo dejo. Si no has tenido ocasión de profundizar en él, no sabes la cantidad de placeres. Alguien que lleva 2 años en su casa preparando una novela y escribiéndola y construyendo los personajes. Dale tiempo, date tiempo. El placer llega después de un cierto trabajo. Hay que trabajarlo, por decirlo así. Y de eso habla. Frente al hiperedonismo contemporáneo, frente a lo que él llama, acuña la expresión, la senda corta, un goce más fuerte, un goce más potente, un goce más grande, defiende. El que se consigue, más grande que el que se consigue perversamente con el consumo inmediato y la adicción compulsiva. Este otro goce, este goce adicional, solo puede alcanzarse a través de la senda de expresión y del deseo. Es el goce de la lectura, de la escritura, de la cultura, de la acción colectiva, del trabajo, del amor, del erotismo, del encuentro, del juego. Ese es el postulado. Y sobre ello habla fundamentalmente. Habla también de interesante otra derivación, el juego entre instrucción y educación. Instrucción, en síntesis, sería el señor que enseña la fotosíntesis porque es necesario para ser biólogo. La educación, en cambio, sería la vertiente que habla de los valores, de formar personas, etc. Niega la mayor. No hay esa frontera. Enseñando la fotosíntesis cambiamos la vida de la gente. Es decir, el diluir las fronteras entre educación e instrucción. Luego, digamos, el alegato contra la tentación psicologista de la educación, esta impregnación que en este momento es exagerada de lo emocional, y él dice, hemos de ser claros, las funciones de un docente no son las del psicólogo o psicoterapeuta. Por mucho que entendemos, claro, los problemas que tienen los chicos, pero esa no es la función de la escuela. Y bueno, fundamentalmente esas cuestiones que giran, como ves, todo sobre la misma idea, la potencialidad transformadora del profesor en su hora de clase. Yo eso es lo que defiendo y eso es lo que creo que está también en el libro, a mí me entusiasma precisamente por ese motivo. Y bueno, él acaba con una fórmula muy taxativa, ¿no? Pero a mí me parece cierta, ¿no? No hay nada, no hay en la vida nada que pueda compararse a un aula. Eso es lo formidable del trabajo del profesor. Nada, nada que pueda compararse a un aula. Ni más ni menos que abrir, estimular, abrir las vidas de la gente, multiplicar las potencialidades que encierran todas las vidas. Bueno, y que para muchos de nuestros sería el aula ideal en el que por muchos motivos yo creo que distamos de haber entrado, ¿no? Eso sería el aula ideal. Sí, sí. Es complicado, claro que es complicado y que luchas todos los días en las aulas contra una inercia que es contraria absolutamente a este postulado. Pero esa es la voluntad. No y en otros casos por la figura del profesor, que también tampoco está en esa onda, ¿no? Que acabas de comentar. 90 no sé, es mucha cifra, ¿no? Y además parece que lo que voy a decir es presuntuoso, porque parece que voy a decir, no, es que un porcentaje muy alto de profesores son burócratas. ¿Y tú qué? ¿Tú estás por encima de ellos? No, yo no. Yo hablo en general. Yo creo que el tono general, el profesor no es estimulante, porque no sabe, fundamentalmente porque no sabe.
Porque no enseña. ¿Y por qué no sabe? Porque los sistemas... No No, culpo a nadie. no le han enseñado. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y no tiene un sistema Un de estado de selección. cosas que yo no sé cómo Recalcati al final puede estar esperanzado, ¿no? en el sistema, porque realmente está mal. Yo creo que la gente que lo está viviendo y los que lo están reflexionando saben que ese sistema educativo está mal. Alberto, nos han dado ya, yo creo que llevamos ya una hora de grabación y vamos a ir concluyendo con una canción que creo que también nos viene de Italia hoy, la canción, ¿no? No. Viene de España, viene de Barcelona, de Cataluña. No, claro, la tentación es que la única canción que cita el libro es, una vez más, del disco de Pink Floyd, ¿no? Y no la voy a volver a repetir, voy a salir muchas veces, entre otras razones, hace 15 días, ¿no? Entonces he buscado, precisamente a propósito de esta figura de la señorita Giulia, he buscado una canción de Serrat, que se llama Cançó per a la meva mestra, es decir, canción para mi maestra, que, bueno, que es un tema teñido de nostalgia por una experiencia infantil y además también con un toque muy tenue, muy sutil de un erotismo infantil incipiente. Es una canción que aquí ofrezco en una versión de 1972, canción que tiene ya 50 años, y bueno, con ello cerramos la canción para mi maestra de Serrat. Con ello cerramos, yo creo que podemos cerrar si estamos en una hora, y además, como he leído ya algún fragmento, podemos dejarnos de fragmentos. En el caso del blog habrá así un texto, el texto introductorio, que es muy largo además, el texto introductorio al libro, y es muy largo, pero además muy elocuente, muy evocador, y lo dejo en el blog para quien quiera tener una pista mucho más fiable todavía que estas palabras mías, en qué consiste o que plantea el libro La hora de clase de Máximo Recalcati, de lectura, a mi juicio, inevitable, ineludible para cualquiera que tenga un mínimo de interés en la enseñanza. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias. Un miércoles más y nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Hasta la próxima.